cumbre amazónica, los países que ostentan los bosques tropicales más grandes del planeta instaron al mundo rico a cumplir su parte para ayudar a la preservación de estos biomas y pagar por mantener la selva en pie. Todo esto en el cierre de la cumbre amazónica que tuvo lugar en la ciudad brasileña de Belém, tras la que se acordó un documento con varios puntos que en algunos casos dejaron contentos, pero que en su mayoría, a quienes están preocupados por lo que sucede en la Amazonía, señalaron que había sido limitado, entre otros casos, porque no pudo poner de acuerdo en una materia que es fundamental, por ejemplo, la de los combustibles fósiles, a los países que forman parte de la Amazonía, que estaban presentes ya sea con sus presidentes o presidentes, en el caso de Perú, o con representantes. Vamos a hablar de los resultados de esta cumbre con el exministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, durante el gobierno de Iván Duque, Carlos Eduardo Correa. ¿Cómo está, exministro? Muy buenos días, Lucía. Muy bien, un saludo muy especial a ti, a todo el equipo y por supuesto a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Lo escuchan desde toda Latinoamérica, también desde Colombia. Ministro, ¿cuál es su opinión primero de los resultados de la cumbre? A rasgos generales. Bueno, Lucía, yo creo que a rasgos generales podemos ver que hay una declaración que fue la que vimos todos el día de ayer, una declaración bastante robusta. Y cuando digo bastante robusta, es 113 compromisos, 113 principios que se definen ahí en esa declaración, que tocan muchos temas y muy pocas acciones. Y aquí lo que estamos buscando a nivel global hoy es el llamado a la acción, precisamente a tener compromisos claros, metas claras, medibles, con líneas de tiempo, y lo que podemos ver en la declaración, y así como la gran mayoría de medios y la opinión lo ha registrado, son muchos compromisos sin acciones y objetivos claros. Eso es importante, entonces, una declaración robusta en términos de cantidad de números de artículos que incluye, pero poco robusta entonces en términos de las acciones a las que se comprometen los países. Partamos primero por algunos aspectos positivos que usted quisiera destacar, si es que los hay, respecto de los acuerdos sostenidos en ese documento. Mire, primero hay que reconocer que el encuentro en torno a la Amazonía ya es positivo. El hecho de que podamos estar reunidos teniendo como una meta clara proteger la Amazonía ya es un tema muy positivo. Que se hayan tocado la importancia de proteger los ecosistemas, el agua, las comunidades indígenas, que debemos reconocer, la más de 400 pueblos indígenas en la Amazonía. Colombia no es diferente a eso. Ya es positivo también que se busque la reducción y la erradicación de la pobreza en estas zonas, es un mensaje muy positivo. Ahora bien, ¿qué me preocupa, Lucía, y que creo que hay que mencionarlo? Es, por ejemplo, un tema muy puntual. Tú mencionabas los combustibles fósiles, pero hay un tema que es quizá de los más importantes, y es la lucha contra la deforestación. La lucha contra la deforestación, y es poder llegar a cero deforestación al año 2030. Entonces, cuando vemos el documento y la declaración, vemos que solamente en toda esa declaración de 113 puntos, la palabra deforestación solo la vemos una sola vez. Y creo que de ahí se derivan muchas cosas. Cada país tiene una causa diferente de deforestación, pero el problema es el mismo en toda la Amazonía. Entonces, ahí tenemos que hacer mayor énfasis y tenemos que tener una meta común clara al año 2030, que definitivamente tiene que ser cero deforestación. Y a su juicio, ¿por qué cree que no fue posible ponerse de acuerdo? ¿Cuáles son los intereses que podrían estar impidiendo un acuerdo respecto de compromisos en deforestación? Más allá que, como usted señala, cada país tenga su propio problema o la deforestación se produzca por distintas razones y por lo tanto aborde de manera distinta, pero ¿por qué no es imposible llegar a un acuerdo en ese punto? Has dicho algo muy importante. Las causas de la deforestación en los diferentes países son diferentes. Ahí tenemos acaparamiento de tierras, tenemos narcotráfico, cultivos ilícitos, minería ilegal, expansión de la frontera agrícola, mal uso de esa frontera agrícola de manera ilegal, por supuesto. Y
Cada país tiene unas causas diferentes, pero las consecuencias son las mismas. Las consecuencias es que estamos afectando un ecosistema que genera el 20% del oxígeno del planeta, el 10% de la biodiversidad en plantas, en especies animales. Entonces, el objetivo tiene que ser el mismo y la forma de abordarlo, por supuesto, tendrá que ser diferente de acuerdo a las culturas. Pero entonces, perdón, exministro, mi pregunta apunta a cuáles son las razones por las cuales los países no se comprometen en avanzar en frenar la deforestación, o hay países que no se quisieron comprometer en avanzar en eso. ¿Hay intereses particulares con los que algunos países no pueden lidiar, o hay insuficiencia de recursos para poder lidiar con ese compromiso? Mire, siempre, Lucía, los recursos van a ser un llamado importante a los países más ricos, a los países que tienen dinero y de los cuales necesitamos un apoyo, pero no lo es todo, ¿sí? Necesitamos que los países del G7, del G20, tengan un mayor compromiso económico de aportes para poder proteger este ecosistema y este bioma amazónico que es tan importante, pero también acciones en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, algunos países tuvieron algunas objeciones con esas metas. Por ejemplo, Bolivia no estuvo de acuerdo con que se tuviera una meta de cero deforestación al año 2030. Otros países estuvieron de acuerdo que se hicieran metas mucho menos ambiciosas, de reducción de un 20%, de un 30%. Brasil ha venido liderando últimamente esa meta de cero deforestación al año 2030, y lo más importante aquí, más que 113 compromisos, es la meta, meta que tenemos que tener. Yo no podría decir que intereses individuales, sería atrevido en decir que hay algún interés de un país muy puntual, pero sí corresponde a las capacidades y sobre todo a la voluntad política que tenga cada uno de esos países. Claro, y lo mismo pasa en el área de combustibles fósiles. También hubo quejas respecto de quienes observaron la cumbre y también leyeron el documento sobre las pocas metas en torno también, ¿no es cierto? O el poco combate que aparece en términos de voluntad política en el documento, se trasluce en el documento en contra del uso de combustibles fósiles. Se lo pregunto, y le pregunto en algunos casos por los intereses también, o quizás por las características de los mandatarios o los representantes de los países o los gobiernos actuales, porque hemos visto también en otras cumbres, como por ejemplo el negacionismo del cambio climático, ¿no es cierto? El negacionismo de la ciencia en torno al calentamiento global ha impedido que se avance en liderazgos mundiales, y al contrario, se ha hecho retroceder, por ejemplo, o se intentó retroceder en el Acuerdo de París en Estados Unidos cuando estaba Donald Trump. Lo mismo pasaba con Bolsonaro en Brasil. Hoy esa es una realidad que se puede ver en algunos de los países, por ejemplo, que formaron parte de la cumbre, que impidió poder avanzar en metas más claras en esta materia de deforestación o en la materia de combustibles fósiles. Mire, hoy nuestros países, Latinoamérica, el Caribe y bueno, especialmente ahora la Amazonía, tiene una potencia enorme para poder precisamente frenar estos efectos del cambio climático. Son una realidad, lo estamos viendo en nuestros países, vemos desbordamiento, vemos huracanes. Mire, el mes de julio fue el mes de mayor calor en el último siglo, fue terrible, no solamente en nuestra región, sino también en los países de Europa, de Asia, en todo el planeta, y cómo es posible que vamos a estar hablando de un negacionismo. Y más allá de eso, la dependencia que tenemos los seres humanos de la naturaleza, de la biodiversidad y del aire que respiramos, que es el mismo. Entonces, ese negacionismo definitivamente creo que sí tendrá otro tipo de intereses, porque esto es una realidad y tenemos que hacerlo. Y más allá que del uso de los combustibles fósiles, es también la política pública de transición energética que tenga cada uno de esos países, no solamente en la Amazonía, sino en cada uno de nuestros países tiene que haber una política clara. Y Lucía, sé que tenemos poco tiempo, pero hay algo muy importante. Todo esto se hace con política pública y con leyes. Aquí hay no solamente que hacer acciones puntuales, tengo un recurso, hago un proyecto, sino leyes y políticas públicas coherentes que hagan que esto no sea solamente un tema de 4 años de un gobierno o de 8 años de un gobierno si se reelige, sino que pueda ser en el largo plazo. Y eso se hace con política pública, no solamente con una ideología o un mensaje. Y a las cumbres hay que llegar listos para hacer los anuncios. Uno no llega a las cumbres a socializar
10 o 20 o 110 puntos. Estos son temas que se vienen trabajando y que uno llega no a improvisar, sino a tener metas claras. Bueno, esperemos entonces que, como usted señala, que al menos la noticia de que se haya realizado la cumbre y que se hayan encontrado los países sea un inicio quizás para próximos encuentros ya, como usted señala, con compromisos y metas mucho más claras y más ambiciosas dada la urgencia que tiene también el planeta por frenar el cambio climático, y en ese contexto la Amazonía como una selva tropical y el pulmón, ¿no es cierto?, global, fundamental, pero además no solamente también por el globo, sino que por todo lo que pasa en Sudamérica, que va a ser uno de los lugares más afectados, se está haciendo por el cambio climático, los efectos que estamos viendo. Muchas gracias. Así es, Lucía. Gracias, Lucía. Un fuerte abrazo y un feliz día. Recordemos que en el 2025 la COP será en Brasil y el compromiso de los países latinoamericanos será mucho mayor. Muchas gracias y un feliz día. Importante eso también. Muchas gracias al ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Carlos Eduardo Correa. Y hoy estrenamos una nueva sección.